No hemos elegido el delegado o delegada de la unidad didáctica de técnica presupuestal porque en la primera clase yo tuve problemas. Así que hoy día vamos a escoger a quién va a ser porque la señorita de contabilidad gubernamental, la señorita, ¿cómo se llama su compañera? Me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama la delegada que es de contabilidad gubernamental? Se llama Yerela, ¿no? Yerela. Entonces, por favor, la próxima que yo, ustedes tienen que poner su foto y quién es, por ejemplo, Silvia, la S. No voy a hacerle ingresar la próxima vez a la clase si no pone su fotografía, por favor, ¿ya? Porque Buenas noches, profesora. así los puedo reconocer, si no, no los puedo reconocer. Buenas Hola, tardes, Miss. hola hija, ¿cómo estás, Blanca? Blanca, vas a poner tu foto ahí en la B que dice B, así como tu compañera Claudia Bernal, así como Ritz, así como Yerela, tiene una foto volteada, pero tiene una foto. Oliver, también como Oliver. Y Zoila, veo ahí una figura, no la conozco a Zoila. Entonces, por favor, ¿ya? Buenas noches, Miss. Ya ahorita lo cambio. Ya, Ok, Miss. ya. Es igual Silvia y Leonidas también, por favor, para conocerlos. Sino, ¿quién será L? ¿Quién será S? ¿Quién será la B? Entonces, no sé, no los Ya, puedo, profesora, gracias. ya, no los puedo distinguir, ¿ok? Ya, entonces, con respecto al delegado, ¿quién va a ser de técnica presupuestal? A ver, ya han pensado quién va a ser de técnica presupuestal. Ustedes que se conocen pueden elegir a alguien para técnica presupuestal, porque también igual tienen que tener un WhatsApp, por ejemplo, poner la asistencia, ahí, por ejemplo, escriben Catherine Pérez, presente, entonces ya yo sé que está en clase, ha venido, ha ingresado, está presente, ¿no? En el WhatsApp, a través del WhatsApp, es una prueba que ha asistido, ¿no? Entonces ahí, un ratito, por favor.
Bueno, entonces estábamos diciendo quién van a escoger al delegado, por favor. ¿Con quién estamos contando para el delegado? A ver, Silvia, ¿quién propone, Silvia? Silvia, ¿me escuchas? Sí, profesora. ¿A quién Bueno, propone? yo le propondría, por ejemplo, a mi compañera Zoila. Zoila, ya, Sí, Miss, Soylita estaría bien. ya. ¿Quién es Zoila? Ah, ya, cambió su foto. Zoila, ¿dónde está? Estaba con una foto. ¿Y dónde está Zoila? Se fue a cambiar su foto. Se fue a cambiar su foto. No está Zoila. Se fue a cambiar la foto. Ahorita viene. Ya, hay que esperarla, pues, porque ella tiene que dar una conformidad si va a aceptar o no va a aceptar. Zoila. Claro, hay que esperar. Oliver, ¿a quién más propones? A Querela, profesora, ¿A quién? compañera que está, ella es la delegada también de otros cursos. ¿A quién? Querela, Ah, pero Serela ya es de contabilidad gubernamental. ¿Y no puede ser la misma, Miss? No, porque se va a tener bastante trabajo, va a estar bien atareada y después vamos a tener problemas. Preferible que sea una persona que sea dedicada nada más a cada unidad didáctica. Isabel, ¿a quién propones, Isabel? Hola, Isabel Bolívar. Mis buenas tardes. Bueno, yo propongo que, que sea Zoila también. Ah, ya, Zoila, ya vamos teniendo dos personas que proponen a Zoila. A ver, Leonidas, ¿y tú qué propones, Leonidas? Profesora, buenas noches. No conozco mucho yo a los amigos, a los compañeros. Ah, eres nuevo. Ah, No soy nuevo, pero no conozco mucho. ya, ya. Ya. Bueno, entonces hay que esperar a Zoila para poder ver si ella va a ser la delegada o alguien que esté. A ver, ¿qué pasó con Zoila? No entras. Pero alguien tiene su teléfono. Miss, habla Zoila. Ahí Disculpe. está, ya llegaste, Zoila. A ver, ¿quién está Sí, entrando? disculpe. Carla, Para Oliver, por favor, como Oliver ha sido ya delegado en otras unidades didácticas. ¿Quién, Oliver? Sí, Ya. también tiene más cancha en el campo de esas delegaturas. No, yo creo que todos tienen que aprender. A ver, vamos a ver entonces. Yo soy externo nomás, por favor. Ya, Oliver, entonces. A ver, Carla Alvarado, ¿a quién propones, Carla? Buenas noches, Miss. Hola, Carla. Bueno, Gisela está haciendo delegada de cursos. Lo está haciendo bien. ¿Quién? Gise. ¿Serela? Gerela o Gise están haciendo bien están creando su plan, nos avisan. Ya. Sí, pero Serela ya es de contabilidad gubernamental, no puede ser de las dos unidades didácticas. Cada uno tiene que ser diferente a cada unidad didáctica. Por eso estoy diciendo.
diferente. Puede ser Blanca o Isabel. A ver, Blanca, ¿qué tal, Blanca? ¿Cómo estás, Blanca? Blanca, Sí, Miss, diga. Sí, Miss, para ser delegada, yo soy muy mala siendo delegada. sí, No, no, ¿por qué dices que eres mala? no, Miss, era una broma. Ya, normal. Ujú. Ya, ya, entonces, a ver, entonces como Zoila no puede, entonces va a asumir Blanca. Sí, pero Soydita que me apoye, Miss, porque hay veces que yo no puedo porque tengo quehaceres con mi hijo, tengo en las tardes a veces otros temas ahí y tal vez no pueda, por eso sería bueno que Soydita me apoye en ese tema. Ah, ya, Miss, yo soy su adjunta, pero la titular es la Blanquita, por favor. ya, pero le vas a ayudar, pues le vas a apoyar a tu compañera Blanca. Ok, Miss, gracias. Ujú. Ya, entonces con el apoyo Blanca de, de Zoila vas a poder apoyarte, ¿ok? Ya, entonces lo que vas a tener, lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a crear también tu grupo, Blanca, igual como lo creó Contabilidad Gubernamental, tu compañera, entonces ahí vas a poner a todos tus compañeros en tu grupo y van a poner la asistencia. Por ejemplo, ponen su nombre y ponen presente. Entonces yo sé quiénes han ingresado. ¿Ok? Ok, Miss. Hola Roberto Carlos Ramírez. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo está? Buenas noches, Miss. Hola Roberto, qué gusto me da. Bueno, entonces, bienvenida Blanca. Algunas palabras para tu compañero con respecto a la coordinación que vamos a estar trabajando, con respecto al cargo que vas a tener ahora, ¿no? Es una responsabilidad muy importante porque va a depender mucho que tú puedas coordinar con tus compañeros. A ver, ¿quisieras hablar? Miss, yo creo que ya nos conocemos desde el primer ciclo, hemos estado juntos, uno que otro compañero se ha retirado. Yo creo, más que todo les voy a pedir apoyo, Miss, porque ya le dije, a veces yo no cuento con suficiente tiempo, ¿no? Pero bueno. Ok. Y sí, y les estaré comunicando con todo. Ojalá me ayuden también a ellos, que pongan de su parte, yo también voy a poner de mi parte para asumir bien el cargo, ¿no? Ok. Ok, mis gracias. Bueno, lo que aquí se trata es de un punto de vista de compañerismo, de apoyo, de ayudarse mutuamente para que puedan tener conocimiento de la unidad didáctica, hacerla que sea una unidad didáctica fácil, no difícil, y si alguien no entiende algo, darle apoyarlo, ¿no? Que se entienda la unidad didáctica y pueda eh, cumplir la capacidad terminal, ¿no? Que se logre que a través de esta unidad didáctica se logre todo lo que es competente a lo que vamos a tratar en esta unidad didáctica, ¿no? Como tarea que había dejado la semana pasada, he visto que han investigado, he visto que me han mandado a mi correo lo que es el presupuesto, ¿no? Y el presupuesto es, voy a compartir pantalla para empezar un momentito, a ver.
Bueno, como vemos aquí, cómo se realiza el presupuesto en el sector público como también en el sector privado, ¿no? El presupuesto, según lo que ustedes han podido tener conocimiento, ¿no? Es el proceso presupuestario, no implica solo el cálculo de cifras, ¿no? Sino podríamos decir que es un sistema integral donde se presta particular atención a la fijación de unos objetivos con base en los cuales se planifica y controla las diferentes actividades que puede realizar una administración, ¿no? En el sector privado, ¿no? En toda institución privada, y tanto como una institución pública, un momento, creo que alguien va a entrar. Como en toda institución privada y también en el sector público, el presupuesto es parte, ¿no? de lograr los objetivos tanto en la empresa privada como en las entidades públicas, ¿no? Todas las entidades privadas y las empresas, perdón, las entidades privadas y las entidades públicas tienen un objetivo, ¿no? Y a través de ese objetivo realizar obras, y también tienen que contar con un presupuesto, porque si no contamos con un presupuesto no podríamos trazarnos objetivos, no podríamos trazarnos metas, entonces no podríamos realizar algún beneficio tanto en el sector público como en el sector privado. Alguien va a entrar, creo. Entonces, damos a conocer con respecto, ¿no? a lo que es un presupuesto. El presupuesto es un instrumento, como dice ahí bien claro, económico. ¿Para qué? Para la planificación, ejecución y control del ingreso y del gasto. Todas las entidades, ya sean privadas o públicas, van a tener, las empresas públicas y privadas van a tener, ¿qué van a tener? Van a tener ingresos y gastos, ¿no? En la cual, ¿qué va a permitir? Va a permitir que estas futuras de las operaciones y los recursos de una empresa se elabora para obtener los objetivos económicos y financieros propuestos en un periodo determinado, ¿no? Si nosotros no tuviéramos objetivos, metas, entonces no podríamos contar con un presupuesto, ¿no? Entonces, por esa es la razón que tenemos que siempre contar con un presupuesto, ¿no? En sí, a veces el presupuesto es una estimación, ¿no? Programada en forma sistemática de las condiciones de operación, ¿no? Y de los resultados a obtener por el organismo en un periodo determinado, ¿no? En un periodo determinado, porque un presupuesto va a tener un periodo. No siempre el presupuesto es, por ejemplo, cada año tiene un presupuesto, ¿no? Tanto el sector privado como el sector público. Entonces, por eso dice, es una estimación programada, ¿no? También lo podemos determinar como el buen empresario debe planear en forma inteligente tanto sus ingresos y gastos como sus operaciones con el objeto de obtener utilidades, ¿no? Las cuales se logra de manera más eficiente si se coordinan o relacionan sistemáticamente todas las actividades de la empresa, ¿no? Entonces, se da también a conocer que corresponde, además, establecer un adecuado control, ¿no? Un adecuado control para determinar las variaciones, procurando fijar correctivas en el objeto de evitar que en estimaciones futuras no se hagan cálculos, ¿no? Desproporcionados, ¿no? Que de repente no, por ejemplo, ¿y por qué usted no planificó, no coordinó? Porque
toda entidad pública, entidad privada, tiene que realizar una planificación, un control de su presupuesto, ¿no? Y una ejecución de su presupuesto. Entonces, todas las empresas tienen que tener esa planificación, ¿no? Esa coordinación, por eso dice, es una estimación programada en forma sistemática, ¿sí? Porque va pasando el periodo, tengo que programar cómo voy gastando mi presupuesto, cómo voy ejecutando mi presupuesto, cómo voy determinando mi presupuesto, ¿no? Entonces, también lo podemos decir que es un conjunto coordinado de previsiones, ¿no? Un presupuesto que puede ser un conjunto coordinado de previsiones que permiten conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe de la empresa, ¿no? Por ejemplo, siempre en las empresas privadas se estipula ese, a ver, que venga cuando hay reuniones el encargado del presupuesto o el contador que maneja el presupuesto, entonces tiene que tener ese apoyo, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones, cómo se va a manejar un presupuesto, ¿no? Si no contamos con un presupuesto, no estaríamos planificando ni realizando cálculos ni estimaciones que va a servir para la toma de decisiones, ¿no? Y a futuro, ¿no? Y no podríamos saber controlar nuestros ingresos ni tampoco nuestros gastos, ¿no? También lo podemos llamar, al hablar de previsiones, como lo habíamos dicho, ¿no? Se hace referencia a la serie de decisiones que en forma anticipada debe tomar el jefe de la empresa, ¿no? Para alcanzar los resultados propuestos, ¿no? Yo tengo que tomar decisiones, tengo que tomar a base de un presupuesto, ¿no? No voy a decir quiero hacer esto cuando no tengo presupuesto, cuando no cuento con un presupuesto. ¿Cómo lo voy a lograr hacer si no voy a contar con el determinado presupuesto? Entonces tengo que tener un presupuesto para alcanzar ese objetivo, ¿no? Para lograr lo que se va a proponer, a lo que se va a proponer alcanzar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Nos dicen también que a través de un presupuesto, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir hacer algunos, por ejemplo, en cuanto a la administración, ¿no? Administrar de mucha, los empresarios, ¿no? Tienen que aprender a programar, ¿no? ¿Por qué programar, no? Tienen que tener un programa a qué se va a ejecutar mediante el presupuesto, ¿no? Porque si no tenemos un programa, no tendríamos a dónde vamos a caminar, una visión, una misión, a qué cosa quiere la empresa, cuál es el objetivo. Entonces tenemos que tener ese objetivo, ¿no? Y la empresa va a tener que realizar esos ejecutivos, por eso dice, ¿no? Ahí dice bien claro, la estimación futura de las operaciones y los recursos de una empresa y se elabora para obtener los objetivos económicos y financieros propuestos en un periodo determinado, ¿no? Si nosotros no tenemos esa estimación futura, entonces no podríamos decir qué cosa vamos a lograr en la empresa, qué vamos a hacer, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta que vamos a realizar, ¿no? Entonces el gerente no tendría resultados y va a depender, por ejemplo, ¿no? Habría problemas, supongamos que el gerente no sabe ni con qué presupuesto va a trabajar, ni con qué periodo, ni cuáles son sus ingresos, ni cuáles son sus gastos, entonces peligra su puesto, ¿no? Porque el gerente no está sabiendo, no tiene la información indicada para lograr los objetivos económicos y financieros propuestos en un periodo determinado, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? En cuanto a tener una planificación, lograr responsabilidades directivas de planificación, de coordinación y control, específicamente comprende el desarrollo, ¿no?
y aplicación de qué, de objetivos generales a largo plazo para la empresa, porque eso va a ser el objetivo, ¿no? A largo plazo para la empresa. Después que también podríamos tener las especificaciones de las metas de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son las metas que va a lograrse en la empresa? Después también podríamos tener un plan de utilidades a largo plazo, desarrollando en términos generales cuánto voy a tener de utilidades, ¿no? Que mi empresa no va a trabajar para vender pan, ¿no? Pan con pan. Tiene que tener utilidades. ¿Cuáles son mis proyecciones a futuras? ¿Qué utilidades va a tener? Entonces, todo eso va a tener que el gerente utilizando este medio que es un presupuesto, ¿no? Va a tener un plan de, también un sistema de información periódica, ¿no? En el cual los resultados son detallados por responsabilidades asignadas, ¿no? Y también procedimientos de seguimiento, ¿no? Porque muy bien es saber que yo tengo un presupuesto, pero si yo lo estoy ejecutando y lo estoy controlando de acuerdo a los ingresos y a los gastos, ¿no? Porque de repente tengo un presupuesto, pero ya pasó más de, supongamos noviembre, ya me gasté todo el presupuesto, cuando tengo otras necesidades prioritarias, ¿no? Entonces tengo que controlar mi presupuesto, ¿no? No puedo gastar por gastar, tengo que gastar de acuerdo a mis prioridades, ¿no? Y los tipos de presupuestos más comunes tenemos presupuesto de flujo caja, presupuesto de producción, presupuesto maestro, presupuesto de venta, presupuesto operativo, ¿no? Estos son los tipos de presupuestos más comunes, ¿no? Y esos tipos de presupuestos más comunes son presupuestos de flujo o caja, lo vuelvo a repetir, presupuesto de producción, presupuesto maestro, presupuesto de venta y presupuesto operativo. Todos estos presupuestos que los están viendo aquí lo vamos a estudiar, los vamos a realizar, cómo se elabora un presupuesto de flujo caja, cómo se elabora un presupuesto de producción, cómo se elabora un presupuesto maestro, cómo se elabora un presupuesto de ventas y cómo se elabora un presupuesto operativo. Entonces, todos esos presupuestos lo vamos a ir elaborando, trabajando en el proceso de las clases. También tenemos aquí con respecto a la clasificación, ¿no? Según el periodo de tiempo, también según el sector en que se mueve la empresa, según el campo de aplicabilidad y según la flexibilidad y según la técnica. Aquí averigüé, investigué, porque siempre tenemos que investigar, es parte de nuestro conocimiento, investigar, porque yo no todo lo sé, siempre tenemos que investigar, ¿no? Según Jorge Burbano Ruiz, nos dice que el presupuesto define que es la expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa, ¿no? En un periodo, adoptando las estrategias necesarias para lograrlos, ¿no? Ese es el fin, ¿no? Cuando dice la expresión cuantitativa, ¿a qué se refiere la expresión cuantitativa? Se está refiriendo porque se asignan unos recursos para alcanzar objetivos en un periodo formal, porque debe ser adaptado para la administración, ¿no? Y aún más adopta estrategias porque se deberá definir cómo se analizarán las diferentes actividades de la empresa, ¿no? Escogiendo aquellos que mejor convengan para lograr los objetivos. Deberá organizar y asignar personas y recursos, ejecutar y controlar para determinar si los planes no se queden únicamente en la mente
de quienes lo proponen, ¿no? Sino que se logre, ¿no? Y por último, usar procedimientos ¿de qué cosa? De procedimientos de oficina y técnicas especiales para formular y controlar el presupuesto, ¿no? Hay muchas empresas que a veces proponen hacer algo, pero no lo cumplen, ¿no? Solamente están en papeles, en supuestos montos, supuestas cifras, pero cumplirlo es un reto, ¿no? Entonces, muchos empresarios, por eso el empresario tiene la mentalidad de crecer siempre, ¿no? Busca, por ejemplo, que sus empresas tengan sucursales, ven otra visión, tienen un panorama que deben crecer, ¿no? Que deben invertir en crecer, en invertir en, por ejemplo, innovar en cuanto a su crecimiento, darle un valor agregado a su producto, ¿no? Si fabrican, entonces todo eso que va a originar que tienen que contar con un presupuesto, ¿no? Y lograr que se cumpla un control y también tomar una decisión para realizarlo, ¿no? Que se realice, porque a veces hay muchas empresas que dicen, quieren hacer algo, pero no lo logran hacerlo, ¿no? Entonces solamente se queda en el camino. Entonces eso no es lo que se requiere, ¿no? Se requiere arriesgar, el empresario siempre tiene que arriesgar, tiene que dar un impulso, arriesgarse ¿para qué? Para poder crecer, ¿no? Tener la mentalidad de que el empresario tiene que tomar decisiones y arriesgar para poder cumplir sus objetivos, sus metas. El que no arriesga no va a lograr nunca nada, ¿no? Entonces, esa es la visión que tiene que tener el empresario, ¿no? El gerente es un personal administrativo y operativo, ¿no? Los asesores que tiene alrededor la empresa y otros deberán participar en el bosquejo de las actividades futuras de la empresa con un propósito definido, ¿no? Lograr los objetivos planeados buscando minimizar sus costos y maximizar su productividad, teniendo además presente que el bienestar general debe primar sobre el bienestar personal, ¿no? Entonces, el empresario tiene que tener esa visión, ¿no? Y trabajar conjuntamente con su presupuesto, ¿no? En todas las empresas, sean privadas y en las empresas estatales, siempre se va a trabajar con el presupuesto, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, tenerlo de ese punto de vista, ¿no? Por eso dice, ¿no? Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos de qué? En términos financieros. ¿Por qué dice financiero? Porque a través de eso va a realizar sus operaciones y sus recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado, ¿no? Con el fin de lograr sus objetivos fijados por la alta gerencia, ¿no? La alta gerencia, ¿qué busca? Busca lograr objetivos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿no? ¿Qué buscan las empresas? ¿Cuál es antes, por ejemplo, en las empresas trabajaba, el gerente era todo, el gerente lo hacía, el gerente, eso ya pasó de moda, ya no estamos en esas épocas, ahora trabajar en equipo, conjuntamente, es tomar las decisiones conjuntamente, no trabajar en equipo. Antes no, antes el que decidía era el gerente, todo era el gerente. Hoy en día no, ya cambiaron las cosas. Ahora se debe trabajar en equipo para lograr objetivos y metas que se trazan las empresas, ¿no? Y eso es lo que se desea, ¿no?
¿Alguien quiere entrar, creo? No sé quién quiere entrar. Entonces, ese es el objetivo del presupuesto, ¿no? Si nosotros, como dice aquí bien claro, ¿no? El presupuesto tiene una clasificación según el periodo de tiempo, según el sector en que se mueve la empresa, según el campo de aplicabilidad, según su flexibilidad y según la técnica. ¿Por qué dicen el periodo de tiempo? Porque todo presupuesto va a tener un periodo de tiempo. No va a ser un presupuesto que va a durar 2, 3 años, todo presupuesto dura un determinado tiempo. Según el sector en que se mueve la empresa, va a tener un presupuesto, ¿no? Según el campo de aplicabilidad, donde toda empresa va a tener un campo de donde lo vamos a aplicar el presupuesto. ¿Tiene flexibilidad? Sí, los presupuestos no son exactos, que yo tengo que determinar si son flexibles, ¿no? Puede cambiar, determinar, entonces, y tiene una técnica, ¿no? Que se tiene que trabajar en forma ordenada, en la cual va a basarse en estimados, ¿no? Y en la cual se tiene que ejecutar. Según el sector en el cual se utilice, sí, ya sea en el sector público, en el sector privado, en qué se va a utilizar, ¿no? En el sector público se utiliza el presupuesto, como ya lo hemos visto en contabilidad gubernamental, a través de los recursos ordinarios y los recursos directamente recaudados, ¿no? Los recursos ordinarios, ¿de dónde? A través que tienen sus ingresos mediante el pago de impuestos, y sus recursos directamente recaudados a través de sus propios ingresos que cada entidad origina, ¿no? Por ejemplo, el instituto, ¿cuáles serían sus ingresos que tiene? ¿Cuáles serían sus ingresos del instituto? Pagar por el derecho de admisión, por ejemplo. Claro. El pago por titulación. Matrícula. Claro, matrícula. Entonces, esos son sus ingresos, ¿no? Es parte del presupuesto porque son sus ingresos, ¿no? Entonces, eso es en el sector público. Y en el sector privado también tiene sus presupuestos, ¿no? Todas sus ventas, sus ingresos, ¿no? Todo lo que a través de sus ingresos, cuál es su presupuesto que cuenta para poder lograr sus metas y sus objetivos en la empresa, ¿no? Como acá dice bien claro, ¿no? Presupuestos públicos son los que involucran, planea políticas, programas, proyectos, estrategias, objetos del Estado. Este tipo de presupuesto se elabora en base a los gastos, ya que primero se hace una estimación de las erogaciones que se llevarán a cabo para satisfacer las necesidades públicas, y posteriormente se plantea cómo cubrirlas, ¿no? Claro, son las necesidades más prioritarias también, porque en el sector público hay normas, ¿no? ¿Qué se debe gastar y qué no se debe gastar? ¿Qué está prohibido? Por ejemplo, no voy a pagar pues a un funcionario movilidades de 100 soles, de 50 soles, de 80 soles, ¿no? Está prohibido. Tampoco no le puedo pagar a un funcionario en el sector público, por ejemplo, todos los días movilidad, que se vaya a su casa, ¿no? Entonces, todos esos son parámetros en la cual va a influir en el presupuesto público qué se puede gastar y en qué no se puede gastar, qué está permitido según la norma y qué es lo que no está permitido, ¿no? Entonces, tengo que basarme a la normatividad, ¿no? Para poder ejecutar un presupuesto público, ¿no? Porque la norma me lo dice. Y los ingresos públicos, ¿no? Como son las cotizaciones, los tributos, las transferencias, los ingresos patrimoniales, los ingresos por enajenación de inversión,
transferencias de capital, emisión de la deuda pública, ¿no? Entonces, son ingresos que tienen las entidades públicas, ¿no? Y también tiene gastos, ¿no? ¿Cuáles son los gastos? Gastos correspondientes, gastos de inversión, transferencias, gastos financieros, gastos de personal, ¿no? Porque el sector público tiene que pagar al personal que trabaja, tiene gastos. Entonces, miren la diferencia, ¿no? Que a través del sector público está bajo unas normas la ejecución y el control de los gastos públicos. En cambio, una entidad privada no está bajo una norma, sino está bajo objetivos, logros, metas, ¿no? Que va a trazarse la empresa. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La fase de presupuesto público según el decreto legislativo 1440, que ya lo vamos a ver. ¿Qué dice esa fase del presupuesto público según el decreto legislativo 1440? ¿Cuáles son sus fases, no? Primero, que es la aprobación presupuestaria, después, ¿qué más tiene? La evaluación presupuestaria, después la ejecución, la programación multianual y la formulación presupuestaria, y esas son las fases, ¿no? Son las fases en las cuales tiene que tener un presupuesto público, ¿no? Primero su formulación, su aprobación, su evaluación, su ejecución presupuestaria y su programación, ¿no? Si no tiene esa fase, no cumple, entonces son fases que se tiene que trabajar en el sector público. Ya lo vamos a ver en contabilidad gubernamental, cada una de esas fases, qué incidencia tiene, ¿no? Cuál es el propósito de cada una, cuál es el objetivo de cada una con respecto a las entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos la programación multianual, la formulación presupuestaria, cuando se formula la aprobación presupuestaria, y también lo que tenemos es la evaluación, la ejecución y la evaluación, ¿no? Todas estas fases son parte de todo el decreto legislativo 1440, que está vinculado y relacionado con el presupuesto. Si no cumple esa fase, ese presupuesto, no va a poderse hacer una ejecución, no se va a poder hacer una evaluación, no se va a poder hacer una aprobación. Entonces son fases que se tienen que cumplir. Aquí tenemos por respeto, por ejemplo, cada una, ¿no? Cuando hablamos de programación, en esta etapa se estiman los ingresos con los que se contará y se establecen las necesidades del gasto, ¿no? Si yo programo algo en el sector público, tengo que programar cuáles son mis necesidades, ¿no? Tengo que programar los ingresos y también los gastos. ¿Por qué? Porque si yo programo los gastos, si no tengo ingresos, no voy a poder ejecutar mi gasto. ¿Por qué? Porque los ingresos conjuntamente se trabajan con los gastos. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Que estamos administrando, supongamos, la institución, vamos a ponerlo como ejemplo, ¿no? El instituto tiene sus ingresos y tiene sus gastos. Sus ingresos, como ya ustedes lo han dicho, es la matrícula, el examen de admisión, las constancias, los certificados, todos esos son sus ingresos. Y sus gastos son lo que se van a necesitar, las necesidades del gasto, ¿no? Entonces, tenemos que programar los gastos de acuerdo a los ingresos. ¿Y por qué? Porque si no programa de acuerdo a los ingresos, entonces no podría. Y por ejemplo, el año pasado, en el mes de mayo, tuve un ingreso, un estimado de, supongamos, ¿no? De 20.000 soles. Este año le pongo un 20% más
y tengo que contar con esa estimación, ¿no? Que voy a tener también este año ese monto de ingresos. Entonces uno tiene que estimar, ¿no? Por eso dice programación, programar cuáles van a ser las necesidades de acuerdo a mis ingresos, ¿no? Porque eso es muy importante, saber cuánto va a ser mis ingresos para yo programar mis gastos, porque si yo programo mis gastos y no tengo ingresos, ¿cómo voy a gastar? Es como cuando dijera su papá, usted es hija, Ana, cómprate ropa y tu papá te da solamente 10 soles. Entonces, si tu papá no te da más dinero, ¿cómo vas a gastar, no? No vas a poder. Entonces, pero si tú tienes ingresos, por ejemplo, trabajas, tienes propina de otras personas, tienes otros ingresos que de repente tienes prácticas y te pagan por tus prácticas, ya tienes ingresos, mira, ¿cuántos ingresos tienes? 3 ingresos. Entonces, todos esos ingresos vas a programar tu gasto, ¿no? A través de los ingresos. Pero si yo no tengo ingresos, ¿cómo programo mis gastos? Porque tengo que tener primero ingresos para hacer una programación. Entonces, si yo no podría hacer una programación, si no estaría contando con ingresos. Por eso se basa a la programación. Y el segundo dice formulación. Cuando yo formulo, que es el número 2, formulación, dice se prioriza el gasto y se registra en una estructura funcional programática. Formulación. Yo ya elaboro de acuerdo a lo que me está otorgando, por ejemplo, en este caso en el sector público, que me está otorgando un presupuesto y tengo que elaborar, priorizar mi gasto y registrar cuáles van a ser mis prioridades, ¿no? Entonces, formulación, voy a elaborar, ¿no? De acuerdo a las partidas presupuestarias, que ¿quién me otorga esas partidas presupuestarias? Me lo otorga el Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a lo que yo he solicitado, ¿no? Las prioridades. Entonces, tengo que formular, ¿no? De repente, cuando tengo que elaborar ese presupuesto del Estado, digo, necesito materiales de oficina, tengo que ponerlo. Necesito materiales útiles de limpieza, lo tengo que poner. Tengo que pagar luz, tengo que priorizar. Tengo que pagar agua, tengo que priorizar. Tengo que pagar teléfono, priorizar. ¿Ves? Entonces tengo que formular. Entonces, parte de la formulación es ya realizando el presupuesto, que es lo que se va a necesitar. Voy a priorizar, como dice bien claro, el gasto y se registra en una estructura funcional programática, quiere decir en una partida que lo tengo que programar ya ese gasto, ¿no? Entonces, si yo no priorizo lo más importante, entonces mi presupuesto no va a tener sustento a gastar, ¿no? Y entonces ahí va a haber un problema, ¿no? Primero tengo que priorizar las necesidades. Es como ustedes, ¿no? En su hogar que también elaboran un presupuesto. ¿Qué tienen que primero pagar? La luz, el agua. Si no, no van a poder trabajar, no van a poder vivir en su casa si no hay luz ni agua, ¿no? Entonces son cosas prioritarias que tienen que poner en sus gastos, ¿no? Entonces para eso se llama la formulación. Si yo no pongo las cosas prioritarias y de repente no pongo la luz, el agua, me cortan el agua y no, ¿cómo voy a utilizar? ¿Cómo voy a trabajar? Entonces no estoy priorizando mis gastos, ¿no? Entonces uno tiene que priorizar los gastos de acuerdo a la naturaleza, ¿no? A la necesidad. Por eso dice, se prioriza el gasto y se registra una estructura funcional programática, en este caso porque es el sector público, ¿no? Que va a basarse en un clasificador de gasto que ya lo vamos a estudiar, el presupuesto, cómo se elabora de una entidad pública. Profesora, disculpe, lo que pasa es que Zoila está tratando de entrar, pero no ha cambiado su foto, pero ha tenido que cambiar de cuenta. Si me puede aceptar, por favor. A ver, ¿quién es? Zoila Ramos, estaba hace rato, sí, que ha cambiado de cuenta para poder poner foto. Ya, pero ¿qué pasó con Zoila? ¿No puede entrar?
Sí, está que le toca la puerta, pero está afuera. A ver, que ingrese. ¿Dónde está? Sí, pero yo eso lo hubiera dejado para posteriormente, pues, hijo. Ya estamos en clase. Se va a estar perdiendo la clase. ¿Dónde está? No ingresa. Está que trata de entrar de nuevo. Me dice que está. Ya. Ah, pero se va, pues, que seguramente por su correo que no es institucional, que no está registrado con el correo institucional. Dile que deje nada más su correo, porque tiene que entrar a esta sala, se ingresa con el correo institucional. Ah, Porque ya. claro, porque este es con el correo institucional, este Meet es con el correo, y por eso que queda grabado. Por eso tiene que, claro, no puede ingresar si no tiene su correo institucional. Tiene que ingresar con el correo institucional. Sí. Ah, ya, profesora, ya. Entonces ahorita le digo. Gracias. Ya lo voy a esperar, a ver, para que pueda ingresar. Por eso que ella ingresó de antes, hasta yo no, ya había ingresado varias veces sola, porque ya con el correo institucional ya le acepta el ingreso. Ya. Entonces, como lo vuelvo a decir, ¿no? La aprobación es con respecto al presupuesto público, se aprueba por el Congreso de la República mediante una ley, ¿no? Mediante una ley que contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal, ¿no? El presupuesto público siempre, ¿quién lo aprueba? ¿Quién lo aprueba el presupuesto público? Eso tienen que saber. ¿Quién lo aprueba? ¿Quién lo aprueba? El Congreso. Congreso. Claro, el Congreso de la República, ¿no? El Congreso, no solamente es el Congreso, sino el Congreso de la República. Entonces, todos los años, un presupuesto es otorgado por una ley, y la ley es de cada año, es determinada qué ley se le va a determinar. Por ejemplo, el año pasado fue una ley, el año pasado fue una ley, a este año otra ley. Entonces, todos los años es aprobado por diferentes, por eso dice la ley de presupuesto. Ustedes lo ven en internet, busquen este año con qué ley se ha aprobado el presupuesto de este año. Sería bueno que lo vean para que puedan así conocer qué presupuesto, qué ley ha sido aprobado este año, ¿no? La ley. A ver, busquen a ver con qué ley es aprobado este año el presupuesto. ¿Lo tienen? A ver, fíjense con qué ley es aprobado el presupuesto. Me está hablando, dice, ya entró, dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué ingreso con ajá? Ya entró, sola. La ley de presupuesto de este año es la 31084. Ya, muy bien. ¿Verdad? Ya. Soyla, ya ingresaste. Sí, pero esa foto quiere que le cambie. Ya, pero no te preocupes, ya después lo haces, porque si no vas a estar perdiéndote la clase, no te preocupes, ¿ok? La ley 21.289 es presupuesto de sector público. Ok. Ok. No te escucho bien, Zoila.
Por ejemplo, la ley XX 210, supongamos, que se publica en el peruano, es a nivel de todo el sector público, para todos los ministerios, ¿cierto? Así es, para todos los ministerios es la ley que se ha aprobado para ese año. El otro año es otra ley. Cada año son diferentes leyes. Pero es para todo el sector público, todos los ministerios. Así es, para todo el sector público. No son diferentes leyes, para tal ministerio tal ley, ¿no? No, es una sola ley, por eso se le llama la ley de presupuesto del año 2021, ley número, para todas las... 21289. Dice para el año fiscales. Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021. ¿Qué número es? Es la 31084. ¿Ah? ¿Qué? 31084. 31084. A ver. Claro. Sí, estoy viendo, pero arriba también dice otro. Lo que pasa es que hay para el sector público, hay para el sector financiero, el presupuesto. No, una sola ley, la ley de presupuesto. No. Sí, ley de presupuesto para el año fiscal 2021. Ya, esa solamente es la única ley de presupuesto. 2021 es la única ley que va a manejar la ley de presupuesto. Este año... es la ley de presupuesto 2021? Es la 384, dice. Ya, total, a ver, ¿cuál es la ley? A ver, vean todo. Sí, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es la ley del presupuesto 2021? Con fecha 16 de diciembre de 2020 fue publicada en el diario oficial la ley 21289 de presupuesto del sector público correspondiente al 2021. Pero cuando entras al Ministerio de Economía y Finanzas, donde ha entrado Gisela, la ley 3104, Gobierno del Perú, ley de presupuesto. Exacto, Miss. ¿Y cómo se busca a mí mejor para no estar así? Sí, porque marea. Ajá. Hay dos. Miss, ¿cómo se entra a la página? Así claro, tiene que ser la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021. ¿Qué ley es? La 31084, Miss. Sí, la 31084, por la MEF. Ya, esa es, pues esa es. ¿Y qué publicaron el 16 de diciembre? La ley 21289. Ley del día, no entiendo. ¿Cuál es la ley? ¿Dónde dice esa? Ahí en Google lo pongo ley del 2021 presupuesto y dice, ¿cuál es la ley presupuesto 2021? Con fecha 16 de diciembre, fue publicada en diario oficial ley 21289 de presupuesto del sector público correspondiente al año 2021. Eso será Yo tengo del diario El Peruano. Yo también tengo del peruano y el peruano dice sí, 31084, claro, ley de presupuesto. Esa es la ley 31084, está firmada. Claro. Ya, eso mismo. Ya. Ya, eso será. Ya, esa ley es. La ley de presupuesto del sector público 2021. Claro, esa es la ley 31084, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021. Esa es la ley. Ahí la pueden bajar este PDF, también lean cuánto, por ejemplo, en esa ley, lean, está interpretado para el sector de educación, cuánto, para el sector de salud, cuánto, para el sector con respecto, por ejemplo, por ejemplo, cada ley va a determinar, por ejemplo, para cada sector. Así es, para cada sector, ¿no? Por ejemplo, para el anteaño pasado la ley estaba más para inclusión social, para las necesidades de salud. Claro, entonces en este año, ¿en qué se ha basado la aprobación de esta ley? Ahí ustedes van a sacar un comentario. Esta ley, ¿en qué se ha basado, por ejemplo? Eso voy a dejar tarea en contabilidad gubernamental para que ustedes puedan analizar y ver en qué sectores se está basando ese presupuesto. ¿Ya? Bien. Entonces, ya, seguimos. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya. Entonces ahí cuando es aprobado, dice bien claro, aprobado por el Congreso de la República y mediante una ley que contiene el límite máximo en el año fiscal, ¿no? ¿Por qué dice un año fiscal? Porque es un periodo determinado, un año, ¿no?
La ley no va a durar más de un año, solamente un periodo fiscal. Y cuando hablamos sobre la ejecución, se atienden las obligaciones de gasto de acuerdo al presupuesto institucional aprobado para cada entidad pública, ¿no? Para cada entidad pública va a darse a conocer cuánto, por ejemplo, cada entidad pública va a tener un presupuesto, ¿no? Y se va a tener que ejecutar a base de lo que ha sido asignado por quién, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, eso es con respecto a la ejecución. Y cuando se habla a la evaluación, se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones en física y financieros observadas con relación al aprobado en los presupuestos del sector público, ¿no? Dice, se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones, ¿no? Físicas, financieras observadas. Tienes que evaluar, ¿no? Por ejemplo, de repente este año he tenido más presupuesto, cuáles han sido los objetivos que se han trazado, cuáles son los logros, si he utilizado mi presupuesto de acuerdo a mis necesidades prioritarias, he puesto metas, objetivos y he logrado, ¿no? Porque en muchas oportunidades a veces hay malversación de fondos, el presupuesto se ha gastado en gastos superfluos, en gastos prohibidos que no deberían ejecutarse, ¿no? De repente se compró. Me hice una consulta. Por una emergencia se puede sacar una ley de presupuesto, por ejemplo, de repente, no sé, se empeora la pandemia, necesitamos más recursos. ¿Se puede sacar una ley de presupuesto de emergencia? No, eso no es una ley, sino son, por ejemplo, son decretos de emergencia que el presidente lo puede dar, por ejemplo. Decreto de urgencia. Ajá, decretos de urgencia. Ok. Son decretos de urgencia que el presidente lo puede otorgar, lo puede disponer solamente el presidente cuando hay la necesidad, ¿no? Por ejemplo, los decretos de urgencia que dieron por la pandemia, ¿no? Unos bonos que se les ha otorgado el año pasado a muchas personas, ¿no? Entonces, él determina decretos de urgencia. Y cuando hablamos sobre el presupuesto privado, ¿qué estamos refiriéndonos con respecto al presupuesto privado? ¿Qué nos dice el presupuesto privado? Nos está hablando sobre que es un instrumento de planificación que elaboran las empresas particulares, se conoce como presupuesto empresariales. ¿Y qué buscan? Buscan planificar todas las actividades de la empresa. Se asignan los recursos necesarios para su consecución y se establecen de mecanismos de coordinación y control, ¿no? Todo acorde a los ciertos objetivos estratégicos preestablecidos, ¿no? Si la empresa desea, por ejemplo, de repente hacer una sucursal o implementar otra oficina, implementar otros objetivos, otros logros, por eso que tiene que también tener una planificación. Si no, la empresa no va a poder crecer, ¿no? Entonces, para eso se tiene que realizar una planificación. Y también tenemos aquí en el sector privado, también tenemos las fases. ¿Y cuáles son las fases del presupuesto privado? Tenemos aquí con la preiniciación, la elaboración, la ejecución, el control y la evaluación, ¿no? Entonces, igual como las entidades del Estado también tiene fases, igual también en el presupuesto privado también tiene las fases que va a tener que tener el presupuesto privado, ¿no? Entonces, esas fases son muy importantes para determinar. Preiniciación, ¿a qué se llama la preiniciación cuando hablamos en las entidades del Estado, ¿no? Dice análisis de los factores internos y externos, análisis de presupuestos anteriores, metas de actual periodo presupuestal, rentabilidad esperada y estrategia, ¿no? Entonces es una preiniciación, ¿no? Que va a tener que realizarse para evaluar y estudiar qué es lo que necesita
En cuanto a la elaboración, conocer la información de cada una de las secciones o departamentos de la empresa, no tanto en ventas, en producción, en el departamento de compras, en talento humano, en tesorería, cuáles son las necesidades, ¿no?, de cada departamento, ¿no? Y teniendo todas las necesidades se va a elaborar el presupuesto. Y en cuanto a la ejecución, el cumplimiento de las metas, ¿no?, propuestas, la ejecución de los planes, ¿no? Si yo he programado algo que tengo que ejecutar, lo tengo que cumplir, ¿no? Establecer periodos de revisión, ¿no? Si estoy cumpliendo con lo que he programado y planificado, ¿no? Entonces tengo que ejecutarlo. Y el control es parte, ¿no?, del presupuesto para ver si estamos realizando un control eficiente, comparar los presupuestados con los datos reales y determinar las diferencias y evaluar las variaciones. Y también tenemos la evaluación una vez finalizada la ejecución presupuestal con sus respectivos informes parciales acerca de las variaciones con sus correspondientes medidas de control. Se procede a elaborar un informe final llamado ejecución presupuestal, ¿no? Entonces la evaluación es muy importante para saber cómo se ha llevado el control, la ejecución y también cuáles han sido las prioridades que se han tenido que priorizar para poder llevar con eficiencia, ¿no?, todos los ingresos y gastos de un presupuesto. Y la diferencia entre el presupuesto público y privado, acá lo tenemos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es prever un déficit fiscal que el Estado compensa mediante la colocación de bonos de deuda pública, ¿no? Cumplimiento de metas socioeconómicas del país, ¿no? Las políticas económicas es regida sobre el control presupuestario. Su presupuesto es de conocimiento público, ¿no?, a la sociedad, porque todos conocen el presupuesto. Mira, ahí ustedes han bajado el presupuesto y ustedes van a ver en qué sectores está programado tanto porcentaje en qué. Entonces se presupuesta por proyectos y incluye una programación detallada. Y en lo privado, generalmente muestra un equilibrio entre sus partidas de ingresos y egresos y alcanza la mayoría de rentabilidad sobre la inversión y es flexible incrementar el patrimonio de la empresa privada, ¿no? Afecta a la empresa y su entorno, utiliza cualquier técnica presupuestaria, planea en forma integral y sistemática sus actividades que la empresa debe desarrollar en un periodo determinado, ¿no?, en cuanto a lo que es privado, ¿no? Entonces, la empresa trata en lo privado utilizar técnicas presupuestarias para un fin, ¿no? ¿Y cuál es el fin? Lograr sus objetivos y sus metas que la empresa se ha logrado durante un periodo determinado, ¿no? Porque eso es lo que busca el empresario. El empresario no va a perder tiempo, el tiempo es inversión, el tiempo es dinero. El empresario no va a perder tiempo, ellos programan algo y ya lo tienen que ir ejecutando. Así van creciendo, ¿no? Ellos son inversionistas que tienen que programar una meta, un objetivo y lograrlo, ¿no? Y para ellos el tiempo es oro. Entonces, ahí es el punto en el cual se da a conocer, ¿no?, cuando hablamos sobre un presupuesto que dice que es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros, ¿no? ¿Por qué dice que es un plan integrador y coordinador? Porque en términos financieros, porque lo determina así, ¿no? En periodos determinados con el fin de lograr los objetivos fijados para la alta gerencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos sobre los elementos de un presupuesto, ¿cuáles serían los elementos de un presupuesto de una entidad privada? A ver, eso van a buscar cuáles serían los elementos de un presupuesto.
Los principales elementos de un presupuesto. Vamos a dejarlo eso como tarea. A ver, del sector privado. ¿Cuáles serían los elementos de un presupuesto? Los principales elementos de un presupuesto. ¿Ya? ¿Me escucharon? Y termina ahí ya. ¿Cuáles serían los elementos principales? Ya hemos visto la diferencia, todo. Este PPT ahorita lo voy a pasar porque me estaba pidiendo la delegada en contabilidad gubernamental el PPT, sino que no lo tenía. Ahorita los paso para que ustedes lo revisen por WhatsApp. Y ustedes va a quedarse el trabajo que se va a hacer. ¿Cuáles son los principales elementos de un presupuesto? ¿Cuáles son los elementos principales de un presupuesto? ¿Ok? Disculpe, ¿el sector privado? Sí, en el sector privado. Ya. Sí, en el sector privado. ¿Para qué fecha, Miss? No, ahorita. Tú sabes que yo trabajo. Ahorita. Claro. Ahorita. ¿Cuáles son los elementos principales de un presupuesto? Ya, entonces busquemos cuáles son los elementos principales de un presupuesto privado y ustedes me comentan. Nos estamos viendo entre... ¿Qué hora es, delegada? ¿Dónde está mi delegada? 7:58, Miss. Ya. 7:58, 8:20 nos vemos. A ver, ¿ok? Ya, Miss. Ya, a ver, ¿cuáles son los principales elementos de un presupuesto? ¿Ok? ¿De presupuesto privado o de presupuesto? Público. Presupuesto privado. Estoy preguntando de presupuesto privado. Ah, ¿Ok? Ya, Miss. Gracias. Ok. Salimos, ¿no? Y después entramos, ¿no? A través de un mapa conceptual, ¿ya? A través de un mapa conceptual. Mapa conceptual, a través de un mapa conceptual, trabajenlo. Yo voy a dejar abierto mi sala. Si Profesora, quieren un salir- favor, ¿puede repetir, por favor? No he escuchado yo. Ya, a ver, te vuelvo a repetir. A ver, veamos los principales elementos de un presupuesto. ¿Cuáles son los principales elementos de un presupuesto? A través de un mapa conceptual, ¿ok? Ya, profesora, gracias. A mis principales presupuestos privados, dijo, ¿cierto? Sí, de presupuesto privado. Privado, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Alguien me timbró? Yo, Miss, de equivocación, disculpa. Ah, ya. Todo se me ha juntado y ya no sé ni qué marco. Gracias. Disculpa. Ya, a través de un mapa, ¿ok? Ya, a ver, vamos. Los elementos y sus conceptos de cada uno, nada más, ¿no? Claro, los principales elementos de un presupuesto. ¿Cuáles son los elementos de un presupuesto? Ya, sí. Ya. A través de un mapa, pues, haz un mapa, ahí pones un mapa, ¿qué cosa? ¿Cuál es el primer elemento? Es un plan. A ver, ¿qué cosa es un plan? ¿Qué significa? ¿Qué es un plan? ¿Para qué es un plan? 2, es integrador. ¿Para qué es integrador? A ver, ¿cómo lo explicas tú con tus propias palabras? 3, coordinador. ¿Por qué es coordinador? A ver, con tus propias palabras lo vas explicando. ¿Me dejo entender, Silvia? Sí, profesora. Sí, entiendo. Ya, ok. Mediante un mapa conceptual, ¿ok?
porque el mapa me lo van a tener que entregar cada uno y después yo lo reviso y cómo han trabajado, pero después yo sorteo y digo, a ver, explícame qué has entendido con lo que has trabajado a través de un mapa conceptual, ¿ok? Ya, entonces voy a dejar la sala abierta, si quieres se retira, después se incorporan, pero está abierta, ¿ok? ¿Me entendieron? Ok, Sí, Miss. Ya soy. Sí, Miss. Ya, entonces trabajen.